Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Creo de que todos están entendiendo el mensaje con testimonio de Dios, como lo hizo Dios con sus siervos en todos los tiempos. Hay que darse cuenta de que creer en el Señor Jesucristo se ha creído en todas las naciones debajo del cielo. También hay que aceptar las predicciones que están escritas para nuestro tiempo y para nosotros. El Señor, sin que las predicciones sean cumplidas, no va a venir. Pero una vez que ustedes entienden que las predicciones se están cumpliendo en vuestros oídos, Él viene. Y Él está dando entendimiento de los mensajes que dieron para nosotros, los de este tiempo, los profetas y discípulos. Y antes hizo que la humanidad no creyera más que en esos hombres que dieron testimonio de nuestro Dios en todos los tiempos. Y ahora, si conforme a eso se está dando testimonio, el fin ha llegado. Si hubiera alguna otra cosa para revelar, Dios nos revelaría. Pero Él nos está revelando que Él prometió de los gentiles pueblo para su nombre, y lo ha fundado para congregar a todos los gentiles para venirlo a recoger. Los gentiles están escuchando la voz de Él, que Él prometió que oirían su voz y habría un rebaño. Los gentiles están escuchando que Él iba a estar en el medio de las iglesias y que iba a salir de las iglesias y le iba a dar lugar a Satanás. Y eso lo están escuchando. Hoy las personas que me escuchan habrán leído todas Apocalipsis capítulo 1, y ahí está entonces el Señor en medio de 7 candeleros, que cada candelero representa una iglesia. Salido Él de las iglesias, en ese lugar está determinado que Satanás se manifestaría. Para nosotros, las iglesias, estaba profetizado o determinado de que oirían todas las iglesias al Espíritu y tendrían que oír lo que el Espíritu decía a las iglesias. El Espíritu Santo está diciendo a las iglesias que el que no salga de las iglesias para donde Dios ha preparado el lugar, queda con Satanás. Entonces la persona que está escuchando predicciones y no palabrerío debe de estar con temor de Dios, porque en todos los tiempos
ha acaecido en la misma manera que ahora están escuchando. La Escritura para nosotros nos dice de que el mandamiento hay que cumplirlo. De lo contrario, si no se cumple el mandamiento nuevo que es para nosotros, que nos amemos unos a otros, estamos en rebeldía. El Señor nos dejó también a nosotros, por los profetas, que teníamos que ir a los fundamentos. Ustedes están escuchando la doctrina fundamental. Quiere decir que lo demás no tiene fundamentos, ¿por qué quedarse siquiera? El Señor dijo por su palabra que cuando fuera el tiempo de los conocimientos de la gente, o figuradamente madurez, Él iba a mandar a cegar, e iba a apartarlo de Él, que son ustedes los que creen, de las divisiones, que son los hijos del diablo que hicieron eso. Así que todo está en previsión y ustedes están escuchando el tiempo de ese cumplimiento y no otro. El Señor dijo que cuando se terminara el día de la plantación, Él iba a mandar un siervo a pagar, y ustedes están escuchando el término de ese tiempo. El Señor dijo en el capítulo 24 y también en otros evangelios que un siervo iba a dar alimento a la familia de él a su tiempo. Y ustedes están teniendo conocimiento como personas grandes y no como niños como antes, que eran llevados de aquí para allá a todo viento de doctrina. Así que todas las cosas que noche a noche ustedes escuchan por el pastor Aquiles para llevarlos a Dios y para colocarlos en Cristo, de acuerdo a todas las predicciones que he manifestado en esta noche, que son para nosotros y no son para otra gente, sino para nosotros. También un testimonio se iba a dar de todas las cosas. Una prédica por testimonio, sí y no. Sí, como está escrito, salvación. Si no, como está escrito, muerte definitiva. Entonces, lo que queda es no escuchar cosas que no conviene, sino conviene, según la Escritura, el cumplimiento de estas predicciones que nos han tocado a nosotros. Y los conocimientos básicos que nosotros tenemos dan muy bien como para trocar divisiones y disensiones cuando uno ha entendido por la unidad, por la continuación de la Iglesia de Dios, la cual Él va a venir a buscar, donde los fundamentos ya están puestos. Siempre estoy tratando de la unidad por el Evangelio, no por una sabiduría humana que quiera hacer algo. Todos los que han querido hacer fuera del orden bíblico no lo han podido hacer, porque esto es según el propósito y plan de Dios, dado como mensaje para nuestro tiempo a todos los profetas, o casi todos los profetas de Israel y sus discípulos de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo también dijo, esto hace 2000 años, que el Evangelio que Él predicó iba a ser predicado. Entonces ha llegado la hora de que aquí en Montevideo, habiendo muchas organizaciones creyentes, se está cumpliendo ese mensaje. El Evangelio de Cristo, que no es
por medio de sabidurías humanas, sino inspirado por el Santo Espíritu en santos profetas y discípulos. Es sin mancha y no puede ser burlado. Llegó el momento y se está manifestando lo que el Señor dijo, por testimonio a todos los gentiles, y luego el fin. Ustedes están a la puerta del fin. Ustedes están en el tiempo de la perfección. Irá más de lo que se llegó. Lo que se llegó está a la vista. Disensión, herejía, vaito, disolución. Todo lo que es de la carne, esto se ve por el postrer tiempo lo que hizo el primero. Pero estaba determinado que así tenía que ser. Si no, tampoco no sería verdad la Biblia. Porque si la Biblia dice de que iba a estar juntos los hijos del diablo con los hijos de Dios, indudablemente que los hijos del diablo no se van a someter a los hijos de Dios. Los hijos de Dios plantaron la buena simiente que es Cristo crucificado por la humanidad. Y los hijos del diablo hicieron la división. Y por eso están juntos, cualquiera lo entendería, cualquiera lo entiende. Y llegando el tiempo del cumplimiento del testimonio, como está escrito, así se está dando. Que iba a apartar de los hijos del diablo, los hijos de él y las hijas, que figuradamente son el trigo, y lo pondría junto en el alfolí. Eso también es un mensaje directo del Señor Jesucristo según los evangelios, que son verdad y es la única doctrina que nosotros podemos aceptar, no otra. Entonces, este es un momento también donde el testimonio se da de que Cristo el Señor en este último tiempo iba a salir del medio de las iglesias y se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, dándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el lugar que estaba Dios, haciéndose parecer Dios, con milagros mentirosos y maravillas, mentirosa. Pero una palabra de verdad y de amor enlazaría a los hijos de Dios y a las hijas de Dios para unirlo en un lugar donde estaba registrado en la Escritura también por los santos profetas de Dios el mensaje para nosotros, pueblo santo, lugar de congregación para todos los hijos y las hijas de Dios. Eso todo es profético y estoy con esta apertura dando también lugar al Espíritu Santo en vuestra conciencia que se haga efectivo, porque la Escritura también dice para el último tiempo de que las iglesias tendrían que oír la voz y del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo les hablaría a todas. Cuando fue escrito esto, no había radio, no había ninguna manera de que pudiera pensar quien fuere que iba a acontecer esto, que iba a una vez el Espíritu a hablar a todas las iglesias a una vez. Pero la ciencia se multiplicó y por medio de la emisora está emitiendo el pastor Aquiles por el Espíritu Santo a todas las tendencias religiosas, no para unir iglesias, sino para que los hermanos que están en las iglesias, que están escuchando, se unan en pueblo santo al folí seguro y prometido por el Señor Jesucristo. No se queden, ustedes están entendiendo la verdad y la verdad no es mentira y nada hay contra la verdad. Así que concurran a los lugares que el pueblo santo tiene para dar la palabra a toda criatura, que es alimento sólido para gente grande como ustedes.
de que ustedes entiendan las cosas como son, no como no son, como son. Entonces, las cosas que tienen que ser, o como son, ya antes han tenido también un tiempo que esto se cumplió con otra gente, en otra civilización. Esto viene Dios enseñando por tiempo. Un tiempo fue el de Noé, un tiempo fue el de judaísmo o de Israel por la ley, y un tiempo fue de Cristo hasta la cruz. Y en adelante otro tiempo. Pero los que en adelante comienzan a ser hacedores, hacen lo que nunca fue, porque entienden cómo tienen que hacer. Entonces vemos que para hacer lo que no se había hecho 8 personas, para hacer lo que no se había hecho en el aposento alto 120 personas, y nadie volvió a ser preso del yugo de servidumbre. Porque cuando la persona entiende la posición que tiene, cuando la entiende, la cambia por la libertad. Así que mientras que estuvo creyendo, donde está creyendo, fue siervo del que creía y se sometió al que creía. Mas pasado ese tiempo, entonces ya en el caso de nosotros que tenemos 2000 años, ya a libertad nos llamó Dios. Pero esa libertad que nos llama Dios, que está escrita, está porque está escrita, pero todavía no se ha hecho. Entonces está en la primera parte. La primera parte se puede ver cómo la gente está sometida a la religión cual sea. Lucha y pelea por su religión. Se opone aunque el texto diga amaos unos a otros, él no quiere amar. Todo así. Él ve la escritura que dice que el Señor derramó su sangre por todos. Él cree que solamente por él. Él dice, él ve que la disensión es oposición a Dios, contra Dios, él no le importa. Él no mira su disensión, no mira su oposición. Entonces quiere decir que mientras que esté en ese estado, él es siervo del que él está sometido, así sea la religión católica o cualquier otra religión. En el tiempo de los hebreos existían religiones, los fariseos eran todos metidos en la doctrina farisea y también en la doctrina saducea y en la doctrina herodiana y en la doctrina samaritana, y todo eso para que uno pueda apreciar cómo eso existió igual que ahora. Prueba un tiempo Dios que hay que hacerlo siervo, una obra carnal, una obra prácticamente de mucha idolatría. La obra que sigue es la que está escrita, pero cuando llega el tiempo del cumplimiento, la persona que le parecía ser libre entiende que no era libre, que para ser libre tiene que dejar lo que lo tenía preso, comprometido. Entonces, cuando todos entiendan que estaban comprometidos, ¿dónde están?
Entonces recién se va a efectuar el mandamiento, que nos amemos unos a otros. No va a existir la disensión, vamos a tener el mismo pensamiento y el mismo parecer. Así que tenemos que darnos cuenta que esta palabra es libertadora, pero está escrito y nunca nos libertamos todavía, pero ha venido ahora para ser libre por la palabra de Cristo. Pero vemos otra gente, otra civilización que estaba igual que nosotros, sometido a hombres, a religiones. ¿Y cuándo fueron libres? Cuando nosotros vemos lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron está llena la Escritura. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios agregaba de a 3.000 y a 5.000. Y esa gente era la que estaba con sus obligaciones. Estaba cautiva. Y salieron. Y fueron libres. Y Dios nos muestra aquella civilización, aquella cultura, cómo alcanzó libertarse por la palabra de Cristo. Cuando nosotros vemos eso y estamos como estamos, es una vergüenza. Cuando entendemos, porque hemos dejado los principios, no tenemos principios más que los fariseos, los saduceos, los herodianos, la esclavitud de la época. ¿Seguiremos así para que el amor de Dios crezca en nosotros o tendremos que hacer el cambio? Entendiendo que no somos libres, entonces hagámonos libres por lo que entendemos, por la enseñanza del Espíritu Santo y por los hechos y no palabras de aquellos libertados que estaban como ustedes. Y cuando esto acontecía, ustedes estaban punto cero. Comenzaron por los discípulos a hacer lo que hoy llegaron a hacer. Hoy día ustedes están entendiendo y viendo con ejemplo, con hecho de libertad, que esa gente salió de los cautiverios, pues son cautiverios. No toqué, no haga esto, no haga lo otro, no es el diablo. Los hermanos, que Cristo derramó la sangre por todos. Es una vergüenza. ¿O no es? Cuando nosotros entendemos el proceso de Dios. Porque Él nos avergüenza a nosotros. Porque nosotros creemos en el libertador Jesucristo. Y ahora recién estamos entendiendo que nosotros creíamos de estar donde queríamos y nos parecía que éramos libres y fuimos cautivos de los hombres, en disensión, en pleito, en contienda, y nos opusimos a Dios. ¿Es así o no es así? Pero Dios se reservó la Escritura para que cuando ustedes todos podían entender, entonces con lo que ustedes entienden, tienen que hacer lo que no han hecho, no lo que ya hicieron. Lo que hicieron es una vergüenza, porque dejaron la doctrina del comienzo y comenzaron a ser igual que los fariseos, que los saduceos y con los herodianos, que hoy ni sabe la gente, a no ser que lea la Escritura, que eso existió. Fue tanto la libertad que nadie quiso nombrarse en adelante. Ahora nosotros, que tenemos 2000 años, vemos la obra de aquellos libertados, que nos queda otro, entrar en su obra. La Escritura nos dice que no hay otro evangelio para entrar en su obra, y no hay otro fundamento que el que está puesto. El que está puesto se ve la victoria del cristiano por el Espíritu Santo en la doctrina de Cristo, perseverando en la doctrina con los apóstoles, en la oración, en la comunión y en todo. Y Dios agregaba a los que tenían que ser salvos a ellos.
Esto los hará libres, no tengan ninguna duda.